¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a empezar con función exponencial. Vamos a tratar de juntar función exponencial con logarítmica, pero enfocaremos más en lo que es el estudio de la función exponencial, es decir, qué características tiene, cuándo crece, cuándo decrece, su dominio, cuál es su imagen, los ceros, cuando los tenga, etcétera, etcétera. Así que no perdemos más tiempo y vamos a la presentación. Bien, función exponencial. La función exponencial se denomina a la que tiene esta forma. Esto sería como la más básica de todas las funciones exponenciales, donde no tenemos ningún tipo de desplazamiento. A es la base y x es el exponente, de ahí que toma el nombre de función exponencial. La característica que tiene que tener la base A es que tiene que ser un número distinto de 1, porque 1 a la x sería la función constante, y además tiene que ser positivo, porque si A fuese un número negativo, como x puedo elegir cualquier número, un medio, ¿sí? Y si eligiese menos 2 a la un medio, en realidad el resultado de la raíz cuadrada de un número negativo daría un número imaginario, un número complejo con parte imaginaria. Como estamos trabajando en álgebra del campo real, no vamos a analizar los valores de A negativos para el caso de la función exponencial y que tampoco tendremos que ver en qué características sería una función. Para nuestro caso, A va a ser un número fijo, constante, que no va a cambiar, y lo que cambia es el exponente, ¿sí? Es decir, que la variable es X. Y A, siendo un número mayor que 0 y distinto de 1, siempre voy a tener una respuesta para, no sé, 2, si X es un medio, 2 a la un medio es raíz de 2, voy a tener imagen. Si X es negativo, 2 a la menos 1, ahora vamos a ver, también vamos a tener imagen, puedo elegir cualquier valor de X, ¿sí? Nos va a dar un valor de Y. La característica que tiene es esto, es una curva que vemos que tiene un cierto comportamiento, en este caso crece constantemente a lo largo de cualquier valor de x que tomemos. La forma general de la expresión exponencial, de la función exponencial, es de este tipo, es decir, que yo la puedo tener multiplicada por un número, el exponente generalmente vamos a tomar x elevado a la 1 y más d. Tenemos todos los chichos que podría tener una función exponencial. Así que de acá en más, cualquier cosa. Bueno, ¿qué pasa cuando es un número mayor a 1? Por ejemplo, 2 a la x, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Si yo tuviese que graficar 2 a la x, vamos a encontrar que mi función empieza a crecer. Veamos cómo es que crece. Imaginemos que este lóbulo, este globo va a ser el dominio, el otro va a ser el codominio, y supongamos que yo elija 0, 2 a la 0, como todos sabemos, es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Si yo eligiese 2, 2 a la 2 nos da 4. Si eligiese 4, 2 a la cuarta nos da 16. Veamos qué pasa si yo eligiese menos 1, un número negativo. Sería 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 lo puedo escribir como un medio, y un medio también lo podemos pensar como 0,5. Fíjense, recuerden que el menos lo único que nos indica como exponente es que se invierte lo que tengo en la base, se invierte el 2. Por eso queda un medio o 0,5. Si fuese menos 2, sería 2 a la menos 2 y nos daría un cuarto, que es 0,25. Y si fuese menos 4, 2 a la menos 4 es 1 sobre 2 a la cuarta, 625. Es decir, que nosotros, acá lo que estamos viendo es que elegimos un número positivo, nos da imagen. Elegimos números negativos, nos dan imágenes. Elegimos ceros, nos das imágenes. Entonces el dominio, por eso decía hace un rato, son todos los reales. Cualquier número, positivo, negativo, cero, que nos dé, nos va a dar una imagen. Ahora, analicemos qué conjunto no nos estaría dando. Fíjense que, por ejemplo, no tendríamos ninguna flecha que llegue al elemento cero, ¿no? Entonces, porque no tengo ningún número, 2 a la cuánto da 0, bueno, no hay ningún número que yo le pueda asignar una potencia que me dé como imagen, como resultado, 0. Ni tampoco
nos puede dar -1 y tampoco nos puede dar -10. Por lo tanto, los conjuntos del 0 con los reales negativos que pertenecen al codominio no son imagen. Y la imagen nada más que es lo que está en el conjunto azul. Por eso vamos a decir que la imagen en este caso específicamente son los reales positivos, es decir, no el 0 y no negativos. Y vemos que se va acercando cada vez a 0. Fíjense que en este caso, aclaro, en este caso, a medida que el número, la potencia se hace más negativa, vemos como los números empiezan a acercarse a 0. Nunca van a valer 0, como vimos. Entonces nosotros podemos decir que en este caso, cuando x tiende a menos infinito, es decir, que elijo valores de x negativos cada vez más, con más negatividad, o sea, más pequeños, se van a acercar a 0, nunca van a valer 0. Por lo tanto, yo puedo decir que en este caso tengo una asíntota horizontal en y igual a 0. Veamos en esta tabla de valores. Acá tengo hecho una tabla de valores y acá tenemos los puntos. Fíjense, ahí marqué 2. Cuando x vale 2 vale 4, no se ve el 3 y el y el 16, porque tenemos un problemita de que no entra todo en un gráfico que se pueda ver a escala. Entonces, cuando x vale 2 y vale 4, cuando x vale 1 y vale 2, cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale -1 vale 0,5, 0,25, 0,125 y así sucesivamente. Ahí es como que parece que toca, pero en realidad esto no toca. Si yo le hubiese hecho un zoom, vamos a ver que la función se va aproximando cada vez más a la recta que está pintada de rojo, igual a 0, que será nuestra asíntota horizontal. ¿Qué pasa si yo ahora eligiese un valor de A no mayor a 1, como en este caso, que esté entre 0 y 1? Por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, cualquier número de esos, 5 sextos. Recuerden que las expresiones racionales cuyo numerador es menor que el denominador son los números que están entre 0 y 1. Entonces, 2, un medio lo podría escribir como 2 a la menos 1 y las potencias se pueden multiplicar, -1 por x daría 2 a la menos x, es decir, que un medio a la x o 2 a la menos x sería exactamente igual. Fíjense ahora que tenemos una curva bastante parecida con una relación de cambio como de la forma del anterior, pero en este caso es decreciente. ¿Qué pasa cuando yo armo una tabla de valores? Bueno, sería 2 a la cuarta, nos daría 0, fíjense, 0,0625 al cubo, 0,25, 125, y así a medida que me voy desplazando para los lados negativos, ahora mi función empieza a crecer y decrecer cuando x es un número positivo cada vez más grande. Entonces también te vamos a tener, obviamente, una asíntota horizontal en igual a 0. Tenemos que tener en cuenta que las funciones exponenciales siempre tienen una asíntota. Nosotros en los videos anteriores vimos que la función homográfica, por ejemplo, tiene una asíntota horizontal, pero la encontramos tanto para más y para menos infinito. En este caso, no, en este caso solamente tengo, dependiendo la base, si es un número mayor a 1, o el exponente, si es positivo o negativo, entonces vamos a tener una asíntota para un lado o la asíntota la tendremos para el otro. Igual tenemos una asíntota, pero para uno de los dos infinitos, no para los dos tipos de infinito, para más infinito, para menos infinito. En este caso, si yo tengo la base que es un número mayor a 1 y mi exponente es positivo, entonces para i igual a 0 tenemos una asíntota horizontal. El dominio son todos los reales, la imagen son los reales positivos y tenemos la asíntota horizontal. Bueno, ahora empecemos a jugar un poco con los desplazamientos. Acá puse 2x a la menos 1. Ahí lo que estoy haciendo es, a la x le estoy restando 1, ¿sí? Y después la aplicamos a la función exponencial. Si yo tuviese que graficar esto, entonces, cuando x vale 1, acá me quedaría 2 a la 0 y valdría 1. O sea que este punto lo vamos a tener en el 1, 1. Veamos acá. Acá tenemos cuando x
Por ejemplo, cuando x vale 1, acá, cuando x vale 1 y vale 1. Este punto que antes lo teníamos en 1, en 0, 1, ahora lo tenemos desplazado 1, 1. Si acá eligiese x2, 2 menos 1, 1, 2 a la 1, 2, cuando x vale 2 y vale 2. Fíjense que estos puntos que yo tengo sobre 2 a la x, los tengo desplazados una posición a la derecha. Entonces vamos a tener también dominio todos los reales, vamos a seguir teniendo la asíntota, porque lo único que hago yo con esto es desplazarlo a la derecha. ¿Qué pasa si yo ahora hubiese puesto 2x, 2 elevado a la x más 1? Entonces, cuando x vale menos 1, quedaría 2 a la 0. 2 a la 0 vale 1, quiere decir que cuando x vale menos 1 y vale 1, entonces vamos a ver que cuando x vale menos 1, quedaría 2 a la 0, 2 a la 0, 1, es la curva acá que está en celeste, y así con todos los puntos. Este punto estaría desplazado a la izquierda, este punto tendría que estar desplazado a la izquierda, y así todos una posición. Es decir, que yo, cada vez que a x le resto un número, ¿sí? X menos 1, tengo un desplazamiento a la derecha, y si es x más 1, tengo un desplazamiento hacia la izquierda. Vamos a tener el dominio de todos los reales, la imagen en este caso van a ser los reales positivos, y tendremos una asíntota horizontal en y igual a 0. Esto sería, en el caso de la general, pusimos un valor de x más o menos un número. Entonces, ¿qué nos provoca? Cualquier función, parábola, homográfica, función exponencial, logarítmica, raíz, cada vez que yo a x le sume o le reste un número, acá está puesto x menos k, voy a tener un desplazamiento hacia la derecha unas tantas k posiciones, ¿sí? Si k fuese 2, serían 2 posiciones, k 3, 3 posiciones, es decir, acá tenemos una curva random, cualquiera. La celeste es la desplazada k posiciones, mientras que si a x le sumo k, ¿sí? El que me lo cancele es el opuesto, que sería menos k, entonces lo voy a tener desplazado hacia la izquierda. Es decir, que hasta ahora lo que estuve explicando fue nada más qué pasa cuando a mi exponente le sumo y le resto un número, lo único que provoco de la función original es un desplazamiento o hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo el signo de k y tomando a x como valor positivo. Bueno, veamos ahora qué pasa cuando yo le resto, o sea, tengo la función exponencial en este caso elegí restarle 2. Antes a x le restábamos 1, acá a 2 a la x le restamos 2. Entonces lo que vamos a conseguir es que a 2 a la x la desplacemos 2 posiciones para abajo. Es decir, que si esto lo tengo acá, el punto 1, 2, y 2 posiciones para abajo, ahora lo vamos a tener en el 1, 0. El 4 lo vamos a tener acá en el 2. O sea, en el punto 2, 4 ahora se desplazará 2 posiciones para abajo, quedará en el 2, 2. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Fíjense qué es lo que dije. La imagen ahora, en el caso de la gris, dijimos que eran la imagen los reales positivos. Bueno, en este caso, al tener un desplazamiento hacia abajo 2 posiciones, todo se me desplaza 2 posiciones y voy a tener la asíntota. Antes la tenía en igual a 0, ahora la tengo igual a menos 2. Las imágenes van desde menos 2, abierto, porque menos 2 nunca puede valer, porque si no valdría 0, y nunca puede darnos 0 esto, desde menos 2 hasta más infinito. Es decir, pensémoslo así, yo acá tengo 2 a la x menos 2. Como 2 a la x se acerca a 0, nunca vale 0, f de x se acerca a menos 2, nunca vale menos 2. Por eso es que nosotros ponemos abierto el intervalo de imagen de f, ¿sí? Las imágenes, recuerden que serían todos los elementos que van desde menos 2 hasta más infinito, porque son las imágenes que me dan para menos, por ejemplo, para menos 1 la imagen la leo acá, para menos 2 la imagen la leo acá, y así sucesivamente. Siempre la leo sobre la línea roja nunca va a cortar ni va a tocar la recta igual a menos 2, es decir que todos los valores de y desde menos 2 hasta más infinito tienen un valor de x. Vamos a ver ahora,
Yo quiero buscar ahora las intersecciones. En los casos anteriores no buscábamos intersecciones porque no tenía demasiado sentido, pero acá vamos a buscar intersecciones sobre el eje de la X, es decir, que y valga 0. Ahí estoy buscando una raíz. Ponemos 0 igual a 2x menos 2. Vamos a resolver esto 2 a la x igual a 2. Y acá es donde uno aplica el logaritmo. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito por arriba del logaritmo. El logaritmo sería lo inverso a tener un exponencial. Como lo inverso de la suma o de lo positivo es lo negativo, de la multiplicación es el inverso multiplicativo, del cuadrado es la raíz, ¿sí? Como el yin y el yang, acá vamos a tener que la función que retrocede sobre lo exponencial se llama logaritmo. Y acá vamos a aplicar el logaritmo. Fíjense que el log abajo tiene un 2. Eso es la base del logaritmo, que obviamente coincide con la base de mi función exponencial, que es 2 a la x. ¿Sí? Porque el logaritmo de un número en su base nos da 1. Porque la pregunta que se hace el logaritmo sería, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 2? 1. Quiere decir que el logaritmo de 2 en base 2 vale 1. Hay una propiedad que nos dice que los exponentes de lo que yo tenga dentro de un logaritmo los puedo extraer afuera multiplicando al logaritmo. Por eso saco el x afuera. Y el logaritmo de un número en su base da 1, porque como dije recién, a cuánto tengo que elevar a para que me dé a es a la 1. Por lo tanto, el logaritmo de a en base a vale 1. ¿Sí? Por eso se pone 1 y nos quedaría x igual a 1. Significa que cuando y vale 0, x vale 1. Y entonces el punto donde corta el eje de las x es el punto 1, 0. 1 de x, 0 de y. Este 1 es del 1 que nos dio y el 0 de acá es el 0 que yo le puse el valor de y. Podemos a esto también buscar su ordenada al origen. La ordenada al origen, como ya estuve explicando en otros videos, es cuando x vale 0. Si yo acá pongo 2 a la 0, 2 a la 0 es 1, 1 menos 2 es menos 1, y acá tenemos marcado los dos puntos. La ordenada al origen, que es este, y la raíz que calculamos recién es el 1, 0. Nuestra ordenada al origen es cuando x vale 0 y vale menos 1. Ahí ya tenemos graficada cómo sería una función exponencial desplazada. Entonces nosotros hasta ahora estuvimos viendo qué pasa cuando la desplazo para la derecha o para la izquierda y ahora para arriba o para abajo. Obviamente que si esto lo tengo desplazado para arriba, no va a cortar nunca el eje de las x y no voy a tener raíces. Es decir, que las funciones exponenciales que corten el eje de las x, obviamente que el valor de d, que sería este número de acá, tiene que ser un número negativo. El desplazamiento tiene que estar por debajo de 0. Entonces voy a tener raíces. Ordenada al origen, tienen todas. Veamos ahora cuando yo le sumo 2, entonces ahora en vez de subir, en vez de bajar 2 posiciones hacia abajo, valga la redundancia, subirá 2 posiciones. Y ahí vamos a verlo, va a ser de 2 a más infinito ahora, y ahí tenemos el desplazamiento. Desde 1, 2 posiciones arriba da 3, o desde 1, 2 posiciones, de 2, 2 posiciones, acá tenemos el desplazamiento, y acá tenemos un tercer punto que marqué. No, eran 2 puntos, estos 2 puntos, y la asíntota horizontal en igual a 2. Es decir, que esto de acá, en general, no va a dar en donde vamos a tener ubicada nuestra asíntota. Nuestras imágenes, obviamente, van de 2 a más infinito, ¿sí? Desde la asíntota horizontal para arriba, todos los valores de y tienen un valor de x. Bien. Tenemos un desplazamiento acá también de la asíntota, de igual a 0 a igual a 2. Quiere decir que cada vez que a una función le sume o le reste, lo que voy a provocar es un desplazamiento hacia arriba. En el caso anterior hicimos x menos k y después la función. Acá es la función y después le provocamos el desplazamiento. Esos desplazamientos van a ser de manera vertical el desplazamiento, mientras lo que eran x menos k eran horizontal.
Si es x, si le sumo k, se mueve para arriba, si le restamos k, se mueve para abajo. ¿Qué pasa si yo tuviese que graficar 2 f de x, 2 a la menos x, que lo estuvimos viendo, o lo que es lo mismo, un medio? Nos quedaría este tipo de gráfico, donde todos los reales, la imagen, los reales positivos, y tendría una asíntota horizontal en y igual a 0. Es una función, f de x es una función creciente, mientras que f de 2 a la menos x es una función decreciente. ¿Qué pasa ahora si tengo multiplicado por un menos? Si tengo multiplicado por menos 2 a la x, todos los puntos positivos de ahí irán hacia abajo negativos. Y tendremos este tipo de gráfico igual a menos 2 a la x. ¿Qué pasa si yo ahora esto, ahí lo tenemos, lo tuviese como un medio? ¿Y qué pasa con menos 2 a la menos x? Al multiplicarlo nos quedaría invertido. Bueno, con esto más o menos tenemos todas las gráficas posibles que tenemos de la función exponencial. Así que la próxima, yo lo que les voy a subir es un ejercicio. Nos vemos. Hasta luego.